Pasamos al último bloque de Perspectiva Real con Gonzalo Sibila, diputado del Partido Socialista. Gonzalo, mientras tanto, mientras no se logra esa conciencia de la social que tú hablabas, de la militancia hacia ese ángulo, mientras tanto se puede lograr desburocratizar en estos procesos lo que hay que desburocratizar, hay un presupuesto quinquenal, hay que gobernar igual. Y en este presupuesto quinquenal apunta a lo que realmente tú mencionabas recién. Por ejemplo, si tomamos la enseñanza, tú sos docente, ¿apunta este presupuesto quinquenal a lograr esa socialización que se quiere, o por lo menos redistribuir más las riquezas, el lograr lo que el programa del Frente Amplio quiere? Sí, aporta, sin duda. O sea, es un presupuesto que está diseñado en función del programa del Frente Amplio. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? El incremental de gasto que tiene este presupuesto, que hay que decir, el Estado, el gobierno resuelve incrementar gasto, incluso en un contexto en el cual el crecimiento empieza a reducirse. El incremental de gasto está volcado casi en un 40% a educación y después muy significativamente a otras áreas programáticas fundamentales de la propuesta del Frente Amplio e imprescindibles para la vida del país, como salud, como por ejemplo el INAU y las cuestiones vinculadas a la seguridad, como temas vinculados justamente también a la cultura, a la descentralización, a las intendencias, porque nosotros somos un gobierno que no discriminamos en función del pelo político de los gobernantes locales o departamentales, las partidas, y que creemos además en la descentralización del poder. Entonces, el presupuesto está elaborado con esa concepción. El presupuesto garantiza que se empiece a implementar con fuerza el Sistema Nacional de Cuidados, que nosotros comprometimos en la campaña, que es una política social que socializa mucho, ¿no? Porque justamente lo que hace es garantizar a las personas, sobre todo aquellos que tienen a su cargo ciudadanos que tienen altos niveles de dependencia, de vulnerabilidad, que no tengan que depender del mercado, de las posibilidades de mercado para poder tener el cuidado garantizado de esas personas, de esos familiares, de esos niños, de esos ancianos, de esos discapacitados, ¿no? Ese trabajo es un trabajo que se garantiza en este presupuesto, y así con un montón de capítulos de nuestra política pública. Después la discusión es si es suficiente o no, claro. Y nunca es suficiente, pero nosotros creemos que se puede invertir todavía más en alguna de esas áreas. Por ejemplo, en educación. ¿Por qué no entienden los gremios la situación? 40%, se le asegura que se va a llegar al 6%, sin embargo las movilizaciones que hemos visto en estos días han sido complicadas, ¿no? Bueno, ese 40% es el 40% de un incremental que en realidad no es de una gran magnitud económica, pero es parte de un proceso. Esto es lo que hay que decir. Nuestro gobierno comenzó con un gasto educativo por debajo del 3% del PBI y hoy ha superado el 4,5% y tenemos la meta del 6% allí. Entonces, nuestro esfuerzo en todo caso es para tratar de volcar algunos recursos más para arrimarnos más a esa meta. Ese es el esfuerzo que estamos tratando de hacer. Después los actores sociales, cuando vienen los presupuestos, siempre discuten, siempre se movilizan. Uno puede estar de acuerdo o no con las medidas. A veces hay medidas que uno puede entender que no contribuyen, que se van de rosca, que en realidad no aportan justamente a tratar de avanzar, o que no terminan de comprender un poco la situación general, pero es natural que esto pase, ¿no? Y hablando de organización, tampoco nosotros podemos asustarnos de los sectores organizados que vienen con sus demandas, con sus planteos o que se movilizan. Es más, creo que a uno capaz que la experiencia de estar en esta discusión presupuestal desde el lado parlamentario te da la magnitud de la cantidad de gente organizada que hay en el Uruguay. Sí, sin duda. Y eso es muy importante, De ¿no? hecho, durante 20 años, bueno, ahora también, pero durante 20 años esas manifestaciones en rendiciones de cuenta, en presupuesto, en gobiernos blancos y colorados, el Frente Amplio los apoyó, ¿no? Y hay muchos compañeros frente amplistas en esos movimientos sociales. Tenemos que cuidarlos también, tenemos que trabajar con ellos y tenemos que trabajar con los que no son frente amplistas también. Tenemos que trabajar con la sociedad organizada, porque en todo caso, cuando hay algunas desviaciones de inmadurez en expresiones sociales o políticas de la izquierda, es porque no hemos logrado aglutinar lo suficiente. Tenemos que trabajar con todos esos sectores para construir una visión común. Con algunos se podrá y con otros tal vez no, pero creo que hay que hacer ese esfuerzo. Dejemos el presupuesto, ya está hablado. Partido Socialista, eligen en diciembre autoridades, ¿verdad? En diciembre vamos a tener un congreso y en marzo probablemente del año que viene vamos a tener una elección de comité central de nuestra dirección. ¿Y la interna? En esto que hablábamos al principio, a los garganistas, que le llamaban ortodoxos,
ahora son removedores. ¿Por qué removedores? Eso surgió, en realidad fue una idea de un compañero que un día diciendo, che, no puede ser esto del mote de ortodoxos, es una cosa espantosa, porque ortodoxo suena a algo fosilizado, viejo, dogmático, ¿no? Es un término marcado, te lo ponen para descalificarte, ¿no? Sí. Dice, va, de un lado ortodoxo, otros renovadores, y resulta que los renovadores del partido gobiernan el partido hace 10 años, o sea... lo de la renovación es permanente, pero digamos, ya era un poco relativo en términos del cambio interno del partido. Entonces, un compañero dijo, pero en realidad la visión que se está planteando es una visión removedora. Queremos remover estructuras del partido y de la izquierda. Queremos remover cosas que parece que están un poco estancadas, que están un poco quietas. Yo no sé si el término es o no feliz. En realidad ahora nosotros en nuestro último congreso, en un amplio acuerdo de más de 2/3 de compañeros, modificamos el estatuto y reconocimos las corrientes internas y su expresión en listas electorales en la interna del partido. Esto va a llevar a que probablemente nos tengamos que poner un nombre también, las distintas expresiones. Y seguramente van a ser un poco mejores que estos nombretes que aparecen por ahí. Pero la idea es aportar a una transformación del partido. ¿Qué es lo que hay que remover dentro del Partido Socialista? Yo creo Porque, que... perdón, vayamos al hecho de que en la última elección del Partido Socialista fue cuando en su expresión electoral menos obtuvo, más allá de que antes tenía acuerdos con Espacio 90, otros acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que hay que remover para seguir siendo un partido fuerte dentro de la izquierda o dentro del Frente Amplio? Bueno, yo creo que tenemos que remover unas cuantas cosas. Primero me parece que aporta lo que también aprobamos en nuestro Congreso de buscar el recambio de los dirigentes. Nosotros aprobamos una cláusula según la cual no se va a poder permanecer más de 3 periodos en un cargo. Esto de la rotación es una cosa importante porque uno puede terminar enamorándose de los espacios y no pensando tanto en el proyecto como en los espacios y en la conservación de los espacios. Entonces, para este tiempo, ¿no? Porque Gargano, del que hablábamos hoy, estuvo... Era otra etapa, época, ¿no? era otra Claro. etapa. E igualmente, incluso con referentes de la magnitud del pueblo, yo no sé si es bueno que un compañero permanezca tanto tiempo en una misma responsabilidad. Bueno, de hecho, él renunció justamente para que en un momento gente, ¿no? decidió irse de la responsabilidad en la que estaba justamente por eso. Pero me parece que hay que rotar, que hay que hacer circular también las responsabilidades y sobre todo en un contexto en el cual somos gobierno, o estamos en el gobierno. Porque el enamoramiento de los espacios de poder es una cosa complicada y a la izquierda le ha pasado en muchos procesos, ¿no? Entonces, remover es remover eso. Remover es dar discusión político-ideológica dentro de la organización. El partido tiene que discutir más. Ahora empezó a discutir un poco más. Estábamos discutiendo poco sobre algunas cuestiones. Tiene que discutir en profundidad, no con eslóganes ni con epítetos de unos y de los otros, sino tratando de hacer síntesis, discutiendo sobre el proyecto de país, sobre la estrategia del país, sobre qué es el socialismo hoy, en el siglo XXI, en el 2015, cómo proyectamos una construcción socialista en el Uruguay, con qué sectores la pensamos, con qué sectores sociales, cuál es nuestra base de acumulación. Todo esto lo tenemos que trabajar y lo tenemos que trabajar metidos en la sociedad. Yo digo que lo de la inserción social es una cosa rara, porque parece que uno viene a meterse en una cosa que le es ajena. Nosotros somos parte de la sociedad, estamos metidos allí, ya estamos insertos. Lo que necesitamos es multiplicar nuestra vida política en la sociedad. E incidir más. E incidir más, sin duda, porque esto tiene efectos electorales, que vos lo nombrabas, ¿no? El partido ha decrecido en su incidencia electoral, pero tiene otros efectos que son más preocupantes que los electorales, que es cuánto incide nuestra idea, nuestro proyecto de vida y de país en la sociedad, si nosotros no reproducimos eso, no lo multiplicamos, y para eso la sociedad tiene que encontrar, y las personas que quieren un cambio en el país, tienen que encontrar una fuerza política que es de puertas abiertas. Y ser de puertas abiertas implica que haya espacio de discusión y de decisión para todos los compañeros y no solamente para algunos. Ese proceso de democratización de la vida del partido es capaz que la tarea más importante que tenemos, ¿no? No voy a abonar tu tesis ni apoyar ni a un lado ni a otro, pero lo que sí se nota, por ejemplo, nosotros a Casa del Pueblo, que es la sede central del Partido Socialista, los equipos de televisión iban por lo menos una vez por semana porque había noticia, había información. Hace unos cuantos años que esto no sucede así. Y eso se nota, ¿no? Sí, sabés que yo creo que es a veces el concepto que tienen algunos compañeros, y me parece respetable, de la responsabilidad política. Entienden que hay que hablar poco sobre algunos temas. Yo creo que hay que hacer mucho y que también hay que hablar.
porque la política se valora, se pone en valor cuando hay discusión y discurso político en la sociedad. La gente tiene que saber qué es lo que los partidos proponen, tienen que saber qué es lo que están haciendo. Y eso hay que articularlo con la responsabilidad. Es difícil, por eso yo entiendo que a veces ese corrimiento o esa desviación pueda darse. Pero me parece que tampoco es hablar de todo y de cualquier manera, pero que hay que hablar, que hay que discutir, que hay que politizar el debate. Si no, terminamos en una discusión frívola sobre cosas muy importantes y profundas para el país, y eso empobrece a la política. Así que a los problemas que tenemos, más política, pero política de la buena, ¿no? Política con discusión y con construcción social. Ahí te afloró la filosofía política, ¿no? Sí, eso está siempre. Gonzalo, y ya en el final, esta experiencia en la Cámara de Representantes, hasta ahora, ¿qué es lo que esperabas? ¿Qué es lo que más te llama la atención o lo que... A veces me desespero por salir porque el trabajo parlamentario es un trabajo que cuando uno lo hace con responsabilidad consume mucho tiempo, ¿no? Sí. El trabajo incluso dentro del propio Parlamento. Yo quiero complementar fuertemente eso y esa es una gran preocupación con el trabajo en la sociedad, con salir a intercambiar con los trabajadores, con los vecinos, con las expresiones que nosotros representamos. Lo estamos haciendo con bastante fuerza, es un trabajo 24/7, todas las horas, todos los días. Pero es un lindo trabajo, la verdad que es un enorme aprendizaje y creo que hay mucho para hacer. ¿Te llegó ya lo que sienten la mayoría de los que están en el Palacio Legislativo en general y en los legisladores en particular, como que el Palacio Legislativo todo pasa por ahí, que es el ombligo del mundo? No. Esperemos que no te llegue. El día que piense eso, me tengo que ir. El día que piense eso, me tengo que ir. Pero esa es la sensación que hay ahí adentro, ¿no? Esas paredes con tanta historia y con tanto para hacer y con tanta cosa para hacer, justamente como tú decías. Es muy palaciego. ¿Quién sabe? ¿Quién lo hace? Te agradezco mucho tu presencia aquí en Perspectiva Real. Por supuesto, vamos a seguir conversando sobre estos puntos y veremos qué sale entonces de estos presupuestos quinquenal. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros en 7 días estamos en Perspectiva Real.